Buenos días, amigos, amigas. Hoy, como todos los jueves, tenemos un segmento jurídico y siempre dándoles asuntos de importancia de la ciudad. Bueno, antes de iniciar la entrevista a este prestigioso arquitecto Mauricio Huaco, especialista en temas de urbanismo, quisiera hacer un llamado a la conciencia de ambos lados, tanto del Estado, del gobierno, mejor dicho, sea a nivel nacional, local, regional, asimismo a los dirigentes que están en contra de la minería. Creo que es el momento de dar paz, tranquilidad y analizar correctamente las cosas para ver a quién beneficia todos estos actos de violencia. Estamos en contra de los actos de violencia. Bueno, después de esto presentamos a Mauricio Huaco. Él es un conocido arquitecto de la localidad, además catedrático de varias universidades a nivel de la región, especialista en temas de urbanismo y de medio ambiente, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Mauricio. Juan Carlos, muy buenos días. Bueno, el tema que tenemos para hoy día, Mauricio, porque ya la vez pasada hablamos un poco del desarrollo de Arequipa, el tema de hoy día es algo que llama la atención a los arequipeños y preocupa a los arequipeños. Por un lado, hay aquellos que están acostumbrados a movilizarse siempre en auto o en combis, o en taxis, están en contra de que el centro histórico de Arequipa se convierta en una zona solamente permitida para peatones. Por otro lado, hay un buen sector también de aquellos que quieren que el centro de Arequipa se convierta en una zona únicamente para peatones, porque esto daría un poco de tranquilidad y mejoraría el centro histórico. Alrededor a eso, ¿tú qué opinas, Mauricio? ¿Es positivo, es negativo? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? ¿De quién es la labor de poder concientizar, etcétera? Mira, la pregunta es totalmente válida. Hay dos posiciones al respecto. Quienes están a favor de la peatonalización del centro histórico están pensando en la recuperación del espacio público. Podríamos entender que esta recuperación de espacio público a favor del peatón, a favor del ser humano, también es parte de una política, voy a decir incluso ya global, de humanización del espacio público. Y esto implica darle más espacio al peatón, implica una redistribución de la sección vial, dándole mucho mayor preferencia de uso a las personas por encima de los vehículos. Es el concepto de ciudad para los ciudadanos. Exactamente, y eso está consagrado en la Constitución. O sea, nosotros tenemos que pensar que las ciudades son no solamente lugares de trabajo, sino también son lugares que nos permiten desarrollar una serie de actividades complementarias al trabajo. Y sobre eso te interrumpo. ¿Qué actividades deberían, porque eso va mucho de la mano con peatonalizar o no el centro histórico? Por supuesto. ¿Qué actividades deberían quedarse o estar en la zona céntrica de Arequipa, en el damero, ¿no? De Pizarro, como dice? Ese es el tema clave, porque hay también dos posibilidades. Una es retirar ciertos usos de suelo, retirar ciertas actividades del centro histórico y dejarlo más como una suerte de ciudad museo, que es lo que no se querría. Y la otra es dejar las actividades que tienen actualmente, pero pensando de que esas actividades pueden tener sucursales fuera del centro histórico, de tal manera que si estoy en el centro histórico por el motivo X, puedo tener ese servicio adicional. Lo que está ocurriendo ahora es de que se están cerrando algunas actividades que atraían flujos y se están concentrando estos flujos en la periferia y dejando estos vacíos en el centro histórico. Estos vacíos funcionales hay que ver cómo los rellenamos o con qué otras actividades complementarias a la finalidad fundamental del centro histórico podrían darse como alternativas de solución. Por ejemplo, sabemos que hace unos años atrás se ha restringido el uso del centro histórico para ciertas actividades. Educación, por ejemplo. Por otro lado, también para playas de estacionamiento. Sin embargo, vemos cada día más playas de estacionamiento. Entre otras actividades. Está bien esto por un lado, y por otro lado, ¿qué propones tú como conocedor del tema y nos ilustres un poco de esto? ¿Qué propones o qué actividades deberían realmente existir a nivel de centro histórico? Por ejemplo, ¿deberían haber locales de entidades públicas tipo SUNAT, tipo gobierno regional, etcétera? Mira, todo creo que pasa por el tema de dosificación. Hay actividades evidentemente que son estratégicas o claves,
que podrían de alguna manera al retirarse generar un pequeño cambio, un cambio positivo. Pero también hay que pensar de que los proyectos de peatonalización tienen que ir acompañados de otras medidas de igual envergadura o mayor. Me refiero, por ejemplo, al tema de gran accesibilidad. Has tocado el tema de los estacionamientos. Pensar en un área peatonalizada de 10 o 20 hectáreas en el centro histórico implicaría resolver primero el tema de accesibilidad vehicular. Muchas personas van a necesitar acercarse a la periferia del centro histórico y tendrían que disponer de edificios de estacionamiento municipales que podrían ser los lugares de transferencia. Yo llego con el vehículo y a partir de ese cinturón periférico yo puedo caminar 4 o 5 cuadras hasta mi destino. Entonces esas medidas son importantes, ¿no? Otra medida importante es que las medidas de peatonalización siempre van acompañadas también de la implementación de sistemas de transporte masivo. Mientras no tengamos un sistema de transporte masivo y mientras no tengamos una red de estacionamientos municipales o privados periféricos, la medida de peatonalización podría resultar contraproducente. Entonces, te estoy entendiendo, Mauricio, que en estos momentos, como están las cosas, no conviene peatonalizar el centro histórico de Arequipa. No conviene porque sería contraproducente, porque toda la presión de tráfico que actualmente se tiene se vería concentrada en calles que no van a soportar sencillamente, y porque no hay las alternativas para el usuario de poder dejar el vehículo y poder caminar dentro de esa zona peatonalizada. Cuando ocurrió lo propio a nivel de la calle Mercaderes, muchos negocios que estaban en la zona se opusieron. Sí. Sin embargo, ahora están relativamente contentos, creo que yo en su mayoría. Pero te pregunto, ¿el balance ha sido positivo o negativo en relación a la calle Mercaderes? Porque muchos dicen, miren este ejemplo funciona, y lo mismo va a pasar si hacemos lo mismo en el centro histórico. Sí, no es tan cierto. Yo soy más devoto a la peatonalización de ejes y no tanto a la peatonalización de mallas. Lo que se pretende ahora con el centro histórico es peatonalizar una malla, o sea, un conjunto de calles transversales que básicamente ocupan las 10 hectáreas centrales del centro histórico, de las 40 que tiene, y no se ha pensado de que esas redes peatonales tienen que estar alimentadas por núcleos de atracción, núcleos funcionales, lo que podemos llamar en mini centros de actividad. Lo que sí se encuentran en los ejes. Un eje importante que se ha descuidado es el eje que comunicaría, por ejemplo, el campus de la Universidad Nacional de San Agustín y el centro histórico. O ejes dentro del centro histórico, por ejemplo, unir la Plaza de Armas con el Monasterio de Santa Catalina, con la Plaza San Francisco, y generar un circuito dentro del centro histórico que podríamos llamar el circuito cultural. El otro puede ser un circuito más estudiantil. El centro histórico está dividido en cuadrantes y cada cuadrante tiene un rol medio específico. Podríamos concertar, digamos, estos circuitos en función de los roles y las actividades que generarían esa atracción. Por ejemplo, ahí está el Palacio de Justicia. Yo soy abogado, estoy preocupado por este tema de peatonalizar el centro histórico. Creo yo que sí influiría notablemente en mi atención a los clientes, ¿no? Y creo yo que también disminuirían los clientes. Entonces, hay que haber un análisis también económico, comercial, de actividades, como dices tú también, pero eso no significaría, bueno, dentro a un aspecto medio, creo que un poco más relajado, pero sí lo conoces porque has estudiado mucho este tema, ¿no también sería una especie de expropiación indirecta? Porque al final afecta tu derecho de propiedad y tú quieres, pues, venderlo por último. A ver, perdón, Mauricio, tenemos a André. André, buenos días. ¿Aló, André? Habla más fuerte, por favor, no se te escucha. Doctor, yo tenía una consulta. ¿Aló? Sí, buenos días, sí te escuchamos, André, buenos días. ¿Aló? Buenos días, mi consulta era sobre el tema de que solamente vemos que en el centro de la ciudad de Arequipa tenemos peatonalización.
pero quisiera saber si, por ejemplo, en Sachaca o en otras municipalidades también habría peatonalización. Correcto, ok. Muchas gracias por tu pregunta, André. Bueno, para respetar al señor que ha llamado, solamente tú crees, como arquitecto, especialista en temas de urbanismo, ¿debería solamente existir peatonalización en el centro de Arequipa o también en otros lugares hermosos como hay y tradicionales como Yanaguara, como Sachaca, en esta zona también histórica? Mira, curiosamente, antes que Mercaderes, Camaná ya tenía una calle peatonal y la ha tenido casi durante 10 años antes que Arequipa. Lo que demuestra de que ciudades muy pequeñas, más pequeñas que Arequipa o lugares con mucho menor población, pueden tener áreas peatonalizadas. En el caso de Camaná sabemos que une la Plaza de Armas con el Hotel de Turistas. Y ese eje, sin ser el eje de mayor demanda comercial, funciona como un eje peatonal interesante. Del mismo modo, pienso de que algunos distritos podrían encontrar algunos lugares clave donde se podría implementar este tipo de medidas. Yanaguara podría ser, por ejemplo, podría ser perfecto para una... Sí. Ahora, en esencia, cualquier parque, cualquier plaza es un espacio peatonal. Peatonalizar más allá de las plazas implicaría primero resolver el tema de accesibilidad vehicular. Hay que hacer un estudio, digamos, medio macro para poder entender el comportamiento del tráfico. Hay programas digitales que pueden perfectamente calcular cuál sería el desplazamiento y movimiento de los vehículos con un proyecto de peatonalización y tomar las medidas al respecto. Entonces no negaría la posibilidad de que otros lugares diferentes al centro histórico puedan también tener pequeños espacios de movilidad peatonal. Tú que te has enterado, a veces por temas de distinta índole, sueltan una idea, ¿no? Algo que vaya a llamar la atención de las personas, de todos los ciudadanos, para ver qué piensan un poco o por otros motivos. ¿Qué avanzado está este proyecto de peatonalizar el centro histórico de Arequipa? ¿Va de la mano con el plan de desarrollo metropolitano? O sea, ¿está incluido dentro del plan de desarrollo metropolitano o es un proyecto aparte que no sé si lo está haciendo alguna consultoría privada o lo está generando el Colegio de Arquitectos? ¿Qué sabes tú acerca de eso? Se sabe muy poco, hay mucho hermetismo también de parte del municipio provincial en mostrar la información. Lo que sabemos es que se hizo un concurso, se generó un ganador y por lo que entiendo, además del ganador, se están recogiendo algunos aspectos de otros proyectos que no resultaron ganadores, pero que están, digamos, cercanos a mostrar algunas ideas interesantes, y sobre eso se estaría preparando el expediente definitivo. No se sabe si este expediente definitivo está a cargo de quién, probablemente sea una empresa, la propia contratista que va a hacer la obra. Esa es una mala práctica municipal que se está dando en los últimos tiempos, porque evidentemente quien construye no tiene por qué saber del tema, digamos, fundamental del diseño. Eso podría ser un consultor especializado. Pero en todo caso, yo creo que en algún momento el municipio tendría que mostrar esa información al público y recibir algunas sugerencias antes de empezar a mover el primer adoquín o el primer bloque metro cuadrado de la plaza. Y en relación a porque también están muy preocupados todo lo que significa centros de restaurantes, locales comerciales, etcétera. También yo creo que deberían integrarlos al equipo que va a hacer este plan para ver con qué podían aportar también y darles a conocer los beneficios y los perjuicios también, convocar a los colegios, especialmente al Colegio de Arquitectos, ¿no? Sí, mira, me preguntabas anteriormente si este proyecto está enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Metropolitano. No olvidemos que además del Plan de Desarrollo Metropolitano, el Centro Histórico tiene su propio plan maestro. Y ese plan maestro, claro, que es mucho más específico, es mucho más riguroso en el planeamiento de los detalles de ese territorio. Claro, nos habíamos olvidado, tienes toda la razón del mundo. Buenos días, Juana. Se colgó, creo. ¿Aló? ¿Aló? Se perdió. Bueno, se perdió la llamada. Estábamos hablando, claro, eso, ¿no? Porque tiene su propio
su propio dinamismo, ¿no?, urbano, generado en base a un reglamento, ¿no? O sea, el centro histórico tiene su propio plan maestro, y ese plan maestro es como un pequeño plan director solamente del centro histórico. Lo que estaría faltando, a mi parecer, es que además de las medidas físicas, de intervención física, necesitamos un conjunto de nuevos reglamentos. Por ejemplo, veo un poco de riesgo que muchas personas, al ver un área sin vehículos y dedicada al peatón, van a pensar que pueden transitar en bicicleta, por ejemplo. Claro. ¿No? Y eso tiene que ser regulado. En principio, mis amigos ciclistas, no se van a ofender lo que digo, pero un ciclista no puede circular en bicicleta, montado en la bicicleta, pedaleando en un área peatonal. Eso no debe darse. El ciclista, al llegar a un área peatonal, se baja de la bicicleta y debe caminar llevando su bicicleta. O sea, se convierte en un peatón más. Sin embargo, vemos que es muy frecuente ver que jóvenes muchachos creen que porque es un área peatonal pueden circular en bicicleta. Entonces tiene que haber un conjunto de pequeñas normas, pequeños reglamentos para poder sacarle el mayor provecho a las áreas peatonales. Salvo que en el proyecto de peatonalización se hagan las señalizaciones correspondientes para zonas de ciclovías. Eso puede ser, es perfectamente posible. Y es lo que falta, ¿no es cierto?, en Arequipa, realmente de ciclovías. No existe. Creo que no existe ningún distrito. No solamente ciclovías, sino estacionamientos para bicicletas, que es otra infraestructura complementaria que hay que pensar. Ya, y bueno, en relación a las actividades estatales, ¿deberían quedarse todavía algunas actividades estatales o deberían de migrar a otros sitios? Por ejemplo, el gobierno regional tiene otra sede, ¿no? Sí. Entonces podría llevarse toda esta sede a la que está en la parte céntrica de Arequipa, llevarla a otro sitio. Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuántas cuadras son? ¿Cuáles serían la zona afectada en todo caso de generar este proyecto y aprobarse? No está muy claro. Se habla de peatonalizar una cuadra alrededor de la Plaza de Armas, lo que implica 9 manzanas, incluyendo la propia de la Plaza de Armas. Estamos hablando de casi 10 hectáreas, de las 45 que tiene aproximadamente el centro histórico. Estamos hablando de casi un 25% de la superficie del centro histórico que estaría restringida al paso vehicular. Ojo que también cuando se habla de área peatonal no significa que no debe pasar ningún vehículo. Sí pueden pasar algunos vehículos. Y me olvidaba de mencionar el tema de que la peatonalización del centro histórico también tendría que ir acompañada de una política de reinserción de vivienda, porque sería muy peligroso que a partir de las 9 de la noche todos los negocios cierran y no hay circulación, no hay actividad de ningún tipo, y volvería un poco más peligroso el circular por un área peatonal donde no hay vehículos de tránsito ocasional y donde de pronto los temas de inseguridad pueden ser mucho más perceptibles. En la medida que tengamos vivienda, evidentemente pueden acceder por estas calles los residentes con un sistema de control que les permita a estas áreas peatonales seguir manteniendo cierto dinamismo la mayor cantidad de horas del día. Entonces, una de las conclusiones importantísimas es que falta muchas cosas, falta mucho análisis, mucho estudio para poder recién generar este proyecto de peatonalizar todo el centro histórico. Y por otro lado también a la municipalidad provincial, a los gestores locales que inviten, ¿no es cierto?, abran el abanico de posibilidades para que gente conocedora del tema como tú, como otros famosos arquitectos y reconocidos arquitectos arequipeños puedan aportar. Asimismo, el propio Colegio de Arquitectos, ¿no?, puedan aportar, porque no vaya a ocurrir lo que viene ocurriendo en otros proyectos que se han tenido que paralizar, precisamente como es el Plan de Desarrollo Metropolitano. Se ha tenido que suspender una buena cantidad de años precisamente porque se cometieron errores de este tipo, ¿no? Sí, mira, el colegio ha abierto un espacio, me parece que también participan algunos responsables de la superintendencia del centro histórico, y la voluntad obviamente del conjunto de profesionales es aportar, ¿no? No es buscar obstáculos, sino que si hay una iniciativa y una decisión de lograr esta recuperación de espacio público, que en buena hora que se haga, pero que se haga con la menor cantidad de errores posible. Y eso se puede lograr en la medida que se abre el abanico, como tú bien dices, y se puedan tramitar, escuchar o considerar distintas posiciones, distintas sugerencias que van a enriquecer totalmente el proyecto, ¿no? Un tema aparte, por ejemplo, es el tema del tratamiento paisajístico, un tema aparte es el tema de la normatividad que debe acompañar
este proyecto. Un tema aparte es el tema de el presupuesto municipal, que debe incrementarse para poder mantener estas áreas peatonales correctamente funcionales. El tema de cómo lograr un diseño que pueda ser resistente a situaciones de vandalismo. El tema de la regulación del propio espacio público, que como tú bien dices, podría entenderse como una conculcación de algún derecho de libre tránsito motorizado. El estudio del impacto económico en las propiedades, en el valor predial de una calle peatonalizada y exitosa como Mercaderes, y como señalabas también, ya los comerciantes de Manuel Muñoz Nájar están pidiendo que se continúe con esa peatonalización hasta Goyeneche, porque han visto que la cosa se ha puesto muy atractiva. Ver de que no toda la malla peatonalizada va a tener la misma calidad funcional, a menos que se organicen o realicen algunas funciones o actividades en el centro histórico, y ver qué actividades podemos incorporar en el centro histórico para poderle dar ese dinamismo que tienen otros centros históricos parecidos y peatonalizados y exitosos, como podría ser el caso nuestro. Bueno, aprovecho la oportunidad. ¿Cómo va el plan de desarrollo metropolitano? Se nombró, creo que una comisión que iba a evaluar a cargo del ex decano del Colegio de Arquitectos, el señor Alemán, pero al que no se les dio ningún apoyo de tipo logístico, y por lo tanto pues sería casi imposible que pudiera integrar esa comisión y pueda funcionar para poder desarrollar el plan de desarrollo metropolitano. ¿Y qué hay de cierto en relación al tratamiento que se le quiere dar al río Chili como una zona netamente paisajista? ¿Qué es lo que sucede en relación a eso, Mauricio? ¿Qué sabes? Bueno, con respecto al Instituto de Planeamiento, tú sabes que fue una propuesta que se aprobó en la gestión de Simón Balbuena. En la gestión de Simón Balbuena se aprobó mediante una ordenanza municipal la creación del instituto. La gestión actual, que ya repite su segundo periodo, simplemente debió tomar como referencia esa ordenanza municipal y empezar a trabajar en este instituto desde el primer día. Lo ha hecho recién en las postrimerías de su primera gestión, y hasta ahora, en su segunda gestión, no puede dar un arranque cierto, digamos, a este instituto, por una serie de razones. Una de ellas es porque no se cuenta con un presupuesto. En la gestión de Simón Balbuena incluso ya se tenía un presupuesto aprobado, se tenía la infraestructura ya planificada, y de alguna manera los recursos humanos estaban casi garantizados. No se entiende ahora el giro que ha tomado este instituto al incorporársele un directorio en el cual están conformando distintos colegas de la ciudad, pero no es tan importante el directorio como el propio equipo que va a trabajar, que va a acompañar. Los directores no son los que van a hacer la planificación, tomarán alguna que otra decisión, pero quienes van a trabajar directamente en el desarrollo de las propuestas, y que no solamente se reducen a aprobar el plan de desarrollo metropolitano de García, sino acompañar una serie de planes, de diseños urbanísticos de manera permanente para la ciudad, y que no son previstos en un plan de desarrollo como el que tenemos. Mauricio, siempre se pasa muy rápido el tiempo en televisión. Yo te invito nuevamente para una próxima oportunidad poder desarrollar todo eso. Arequipa requiere efectivamente de cambios urbanos, requiere una planificación de la ciudad. Te agradezco por estar con nosotros en estos minutos. Te agradezco la invitación, cuando gustes. Y con ustedes muchas gracias, nos veremos el próximo jueves. Hasta luego. El segmento jurídico llegó gracias a Estudio Rebasa Abogados.